Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, una jornada más de nuestro programa Ojo con la Cultura. Este es un programa especial porque no es solamente el mes de septiembre que nos tiene acostumbrado a tantas sorpresas, sino que además septiembre es el mes de las fiestas patrias, pero también es el mes en que cada 21 de septiembre se celebra el aniversario desde Chiloé a Magallanes, en la Patagonia Argentina también, y por qué no decirlo también en el resto del país, de lo que fue la llegada de la goleta Ancud acá al estrecho de Magallanes, en lo que se conoce como la toma de posesión del estrecho de Magallanes para el Estado de Chile, y que hace efectivo que Chile se posesione acá en este lugar del mundo, extendiendo sus dominios desde Chiloé hasta prácticamente el Cabo de Hornos. Ojo con la Cultura, este bello proyecto que ya va en su 6ª temporada, de este creador, de este amigo, el ingeniero Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien aprovechamos de saludar. Gonzalo Uribe, ¿cómo estás tú? Una semana bien, más, Víctor, ¿ah? bien. Sí. Contento, ha sido una bonita semana, un 18 distinto, con unas fiestas patrias diferentes, ¿cierto? Que nos ponen a prueba. Lo más importante es que hay que ser prudente, no hay que gastarse todos los ahorros, no sabemos hasta dónde va a llegar la pandemia. Así es. Hay que cuidarse, ya el virus ya está cada vez más cerca de nuestro entorno, ya vemos que nuestros amigos, nuestros familiares se enferman, se contagian con el virus, ¿cierto? Está como más latente la cosa, así que hay que tener mucho cuidado y ser prudente sobre todo. Oye, hoy día, bueno, estamos a exportas de la llegada a la primavera, que también coincide con el mes de septiembre en todo Chile. Y con el 21 de septiembre. Todo este despertar con la primavera, con las primeras hojas y flores que van apareciendo, ¿cierto? Así es. Oye, hoy día tenemos 2 invitados de lujo. Amigos nuestros, Está enojado, que Felipe, además son grandes conocedores de lo que es la epopeya de la goleta Ancud. Tenemos a nuestro querido amigo Felipe Montiel Vera desde el Museo de Castro. Él es el curador del Museo de Castro y además hombre que ha dedicado una cantidad importante de su tiempo a investigar, a documentarnos sobre lo que ha sido esta epopeya de la goleta Ancud y su periplo hacia Magallanes, con todo lo que significa la diáspora chilota, como él suele llamar. ¿Cómo estás tú, Felipe? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Víctor, por esta invitación a compartir un momento interesante, recordando la hazaña de la goleta Ancud, ¿no es cierto? Así que, bien, enfrentando estos tiempos tan complicados, tan difíciles, pero al fin y al cabo siempre trabajando un poquito también por la cultura para difundir una gesta tan maravillosa como fue el viaje de la goleta de guerra Ancud. Ojalá que José se pueda conectar, tiene algunos problemas de comunicación, esperemos que se pueda conectar también este gran profesor ancuditano José Ulloa Cortés. José Ulloa Cortés, como dices tú, este gran profesor ancuditano que al menos nos está siguiendo por teléfono, tengo entendido. ¿No es así, José? ¿Aló? Si no, vamos a tener después... a tener que... ¿Sí? No logra comunicarse.
Oye, pero es importante, relevante esta fecha para todos los magallánicos, ¿cierto? Pero, en definitiva, ¿qué es lo que se celebra el 21 de septiembre? Porque hablamos de la posesión del estrecho, ¿no? ¿A mí me preguntas? Sí, porque se conmemora un aniversario de la toma de posesión del estrecho de Magallanes y la llegada de la goleta de guerra Ancud, ¿cierto? Con todo lo que significa la llegada de los primeros chilotes a la zona, y que después se ratifican en 1868, cuando ya oficialmente se permite la llegada de colonos chilotes a la zona de Magallanes, cuando era Óscar Toro una de las autoridades importantes de Magallanes. Ya, pero antes de eso, esto era tierra de nadie. Mira, hay antecedentes previos a esto, y claro, mira, yo te puedo contar que por ahí hay un libro del almirantazgo francés que cuenta justamente que el año 1837, en un viaje de uno de sus ilustres almirantes, Petitois, y él señala en ese informe que era justamente tierra de nadie, era tierra que estaban ahí como esperando que alguien la ocupara, así que había de alguna manera una intención de las grandes potencias de la época, que eran obviamente Inglaterra, Francia, España, de controlar un lugar tan interesante, y de hecho hay antecedentes previos, porque el primer antecedente de intento colonizador del estrecho de Magallanes, luego de su descubrimiento en 1520, es en el siglo XVI, con este fracasado intento de Pedro Sarmiento de Gamboa, este español que logra llegar al estrecho con una importante y que funda dos ciudades, Nombre de Jesús y Rey Don Felipe, ambas fundadas en el año 1584, ciudades de muy corta duración, cortísima duración, una duró 3 años, la otra creo que 5, y Rey Don Felipe se convierte en la historia, digamos, como la ciudad conocida como Puerto del Hambre. Es una historia trágica, es el primer intento colonizador del estrecho y que fue un fracaso. Y luego tenemos otro viajecito, oye. Y la ciudad de Jesús todavía no se descubre, todavía no se encuentra. Digamos. No se encuentra. Bueno, pero mira, hay un antecedente 75 años antes del zarpe de la goleta en 1843, que ocurre exactamente el año 1768, cuando en Chiloé también se construye una goleta que se le llamó, ¿cierto?, Nuestra Señora de Montserrat. Se construye, ¿cierto?, cuando era gobernador de Chiloé, Carlos de Berenguer, y le ordena a un piloto español reconocido, Francisco Machado, que organiza una expedición hacia el sur, la cual llevaba 80 milicianos y 2 dalcas, y fue una expedición que, curiosamente, fíjate la fecha en que estamos, salió de Chiloé el 17 de septiembre de 1768. Y esa expedición no logró llegar, sino que hasta Guayaneco prácticamente, y duró hasta el 8 de mayo de 1769. Entonces, esos son antecedentes previos que hay, ¿cierto?, a esta expedición que finalmente logró la hazaña de tomar posesión de Magallanes, ¿cierto?, para el Estado chileno. Y eso se consigue simplemente porque, bueno, Manuel Bulnes Prieto, que fue presidente de Chile entre 1841 y 1851, que era un tipo de regiones, porque él había nacido en Concepción en 1799, él era un tipo que tenía la intención de seguir esta idea o'higginiana, y de alguna manera el que ordena, ¿cierto?, a Domingos Piñera Riesco, que era intendente de Chiloé en la época, bueno, que fue intendente en 1842, un año antes que se arme todo el cuento de la goleta, y él le ordena, ¿cierto?, que arme esta expedición a Magallanes, que se haga una goleta en la zona de Ancud y que se tome posesión, que tenía ese objetivo. Y eso lo ordena, Piñeira Riesco le ordena a Juan William Wilson, que era un inglés que había nacido en Bristol el año 1798, que era capitán de Puerto Ancud, que llevara a cabo esta situación, ¿cierto?, buscando carpinteros de la zona, por maderas de la zona, trabajando en minga seguramente, la construcción de una goleta de guerra, la primera goleta de guerra de la Armada, porque en el fondo es goleta de guerra Ancud, que de guerra tenía muy poco, un par de cañoncitos ahí con suerte. Oye, Felipe, pero se considera que... Felipe, se considera que la goleta Ancud es el primer buque de guerra construido en Chile. ¿Eso es efectivo? Claro.
Sí, claro, pero que de guerra tenía muy pocos cañones en realidad y muy poca Y esa armada, goleta, entre comillas, pero fíjate que esta es una expedición, si tú lo ves también, al final lo vamos a conversar, pero totalmente pacífico. Aquí se anexó un territorio inmenso para el Estado chileno sin disparar un solo tiro. O sea, todas las anexiones han sido militares y con guerras en el mundo, y este caso es totalmente distinto. Es un caso muy particular en la historia, porque no se disparó nada, ni un tiro, y se anexó un tremendo territorio para el Estado de Chile. Pero esta goleta que se construye en Ancud, un momentito, era una cosa pequeña. A la gente hay que contarle, si la goleta Ancud tenía de eslora 15 metros 84, era una cuestión chiquitita. Algo muy parecido a lo que está en tu espalda, ¿no? Algo muy parecido a eso. Una lancha chilota la que tengo en mi espalda. Bueno, pero en el fondo medía 3 metros 80 de manga y de puntal creo que eran 2 metros 22 centímetros, o sea, de altura. O sea, en el fondo era una cosa pequeñísima, donde allí se hace toda esta hazaña que logra justamente tomar posesión del Estrecho de Magallanes. Y además... por eso que es una hazaña. Claro, y Magallanes era una zona totalmente estratégica. ¿Por qué? Porque Magallanes, así como Chiloé, ¿cierto?, estaba en el gran circuito mundial del mundo, como dice el profesor español Juan Marchena Fernández, porque él siempre dice eso, porque se habla, ¿cierto?, de aislamiento de la zona de Chiloé. Bueno, Chiloé estuvo durante muchísimos años en el gran circuito mundial del mundo que pasaba por Magallanes y por Hornos y luego por Chiloé. Oye, si yo coloco en la línea de tiempo, Felipe, esta historia, en 1810 comienza la independencia, que se materializa en 1823, ¿cierto? ¿Cuándo se anexa Chiloé a esto? En 1826. En 1826 y en 1843 Magallanes. Claro, nosotros cumplimos bicentenario el 26, bicentenario de la anexión, el año 26. Que no querían. Hay que hacer una revisión de la historia de todo lo que ha pasado en estos años. ¿Cuánto ha significado de positivo o negativo para Chiloé haber sido anexado militarmente por el Estado chileno? Es una discusión que... Bueno, para nosotros como magallánicos fue tremendamente positivo, ¿cierto? Claro. Porque esta hazaña marca todo un inicio de un periodo que culturalmente estamos muy vinculados, ¿cierto?, a la isla grande de Chiloé, hasta los días de hoy. Así es, pues, así es. Oye, una pregunta que yo siempre quiero hacer, a lo mejor es incómoda y todo, pero se rumorea entre la historia en la que subyace, digamos, y tú lo mencionaste, Felipe, pudimos haber sido colonia francesa. Sí, pero eso es parte de la historia, eso es parte del cuento histórico. No, o sea, la Phaeton que llegó a la zona no tenía esa intención para nada, nunca la tuvo. Iba de viaje, ella no, eso es como una cosa que en la historia siempre se adorna, ¿no?, de alguna forma, y eso fue una adorno. Suena más bonito que llegaron un día antes y toda esta cosa, suena como que ganamos por un... No, pero eso no es cierto, digamos. Eso no es así. Pero como historia suena bonito, ¿te fijas tú? Pero no es así. En fin, pero Felipe, yo te digo... Felipe, Gonzalo, consulta. Ya, los tripulantes de la goleta Ancud llegan acá, entre ellos 2 mujeres. ¿Qué se sabe? ¿Ustedes qué información manejan? Porque la goleta Ancud sirve durante un tiempo acá como buque de estación, pero después retorna a Chiloé. Sí, pero... Los tripulantes de la goleta quedan durante un tiempo acá, unos meses acá, y después esto cambia absolutamente porque a los pocos meses se construye el Fuerte Bulnes, ¿ya? Claro. Y unos meses siguientes, ¿ya? Podríamos decir que esto se convierte en una colonia penal. Claro. El Fuerte Bulnes, colonia penal, que aquí ocurrieron las cosas más horrorosas, por decirlo de una manera más sencilla, para que aquellos que nos están viendo, siguiendo, puedan entender de que nosotros Magallanes fuimos una colonia penal, y que obviamente la gente de la goleta Ancud no vino con ese propósito. Ellos vinieron, ¿no es cierto?, a establecer la soberanía, a poner la bandera chilena, a gestar lo que es hoy día el Magallanes que nosotros conocemos. Claro. Esa es la realidad.
Pero hay muchos momentos, muchos lazos dentro de esta epopeya que todavía meritan estudio. Me imagino que ustedes tienen mucha más información que podrían compartirla. Sí, ¿no es cierto, Felipe? Mira, Víctor, súper interesante lo que tú planteas, y al final siempre hay cosas nuevas que agregar respecto del tema de la goleta Ancud. Sin embargo, yo creo que es meritorio también mencionar a las dos mujeres, Venancia Algueta e Ignacia Leiva, que eran esposas de marineros que venían. Mira, yo quiero, en honor a lo que estamos haciendo hoy día con ustedes, me gustaría leer quiénes eran la tripulación de la Ancud, que lo tengo acá anotado. Sí, yo creo que no quiero que nadie se me quede, porque no quiero que se me quede nadie en el camino. Mira, la tripulación estaba conformada por el capitán Juan William Wilson, teniente de artillería don Manuel González Hidalgo, sargento y naturalista don Bernardo Filippi, piloto segundo Jorge Mabón, sargento segundo don Eusebio Pizarro, cabo de artillería don José Hidalgo, artilleros Cipriano Jara, Valentín Vidal, Manuel Villegas, Pascual Riquelme y Lorenzo Soto, marineros Lorenzo Aro, Ricardo Dirimús, José Santa Ana, Remigio González, Jerónimo Ruiz, José Víctor, José María Yáñez, Carlos Miller, Manuel Alvarado y Horacio Luis William, hijo del capitán, que tenía 16 años. Y también formaba parte de esta expedición, lo que acabamos de contar, las esposas de los marineros Jara y Vidal, Venancia Algueta e Ignacia Leiva, respectivamente. O sea, es bonito decir esto, ¿no? Porque no venían solamente hombres, venían dos mujeres, ¿cierto?, siguiendo a su esposo, y eso fue muy interesante igual, porque fueron las primeras mujeres que llegan a la zona, y un reconocimiento a la mujer que también tiene un rol muy importante que jugar, y ha jugado desde muy antiguo en la Patagonia, y a veces poco reconocido, sobre todo en un mundo que habla más de los varones que de la mujer. Entonces, qué lindo reconocer eso en la mujer, ¿cierto?, que vino acompañando al esposo, que fue al sacrificio, porque tú no sabías en qué iba a terminar esta expedición. Ellos partieron con mucha ilusión, sin saber lo que iba a pasar. Y lo que tú cuentas también es parte de esa historia, que termina siendo después toda esta intención, se transforma en una colonia penal durante mucho tiempo, con mucho sufrimiento, donde mandaban a algunos reos rematados, que venían del norte, en fin, toda esta historia media sórdida, trágica que hay en torno a esto, digamos, y que parte con la fundación de Punta Arenas en 1848. Entonces, claro, hay mucho que descubrir todavía, pero lo que uno valora es este viaje en esta pequeña goleta con todo lo que significó su venida. Mira, hay un episodio muy interesante, porque ellos zarpan el 22 de mayo, o sea, el 21 ya se hacen a la vela, ya todo se había tirado a la goleta, el 22 están a la cuadra de Balcacura, y luego inician su viaje, pasan a Curaco de Vélez, ahí a buscar a Carlos Miller y todo. Hay un curita que les regala, el curita Branche, Alejandro Branche, se llamaba el curita de la isla Kewi, que le regala unos corderos, pescados, papas para que traigan los expedicionarios. Son cosas sabrosas, interesantes en la expedición. Y cuando ese es un detalle, un dato que se conoce poco, lo del sacerdote de la isla Kewi. Claro, el párroco, eso fue el 27 de mayo. El párroco se llamaba Alejandro Branche, y él le regaló corderos, papas, qué sé yo, madera, algunas cosas, vituallas, para este viajecito, ¿no? Que era un largo viaje por lo demás. ¿Hay algún antecedente el por qué se viaja en invierno? Bueno, porque la construcción de la goleta terminó en la época que terminó, digamos. Okay. Y eso hace que se viaje nomás, porque la intención era hacerlo en ese periodo, y había que intentar la pasada, digamos, y había que intentarlo, y de tal manera, y fue así, Gonzalo, porque ellos intentaron un primer cruce, luego que cruzan, digamos, van hacia el sur navegando, llegan a la altura del Golfo de Pena, y la embarcación sufre una situación muy grave, se rompen unas tablas intentando cruzar el Golfo de Penas, se le rompe el macho del timón, quedan prácticamente casi al garete, y el capitán ordena una maniobra que es muy complicada en esa zona, que es dar vuelta a Nu para regresar a Puerto Americano, y lo logran hacer, llegan muy maltrecha a Puerto Americano, y de ahí empiezan a pensar ellos, Filippi, los que dirigían la expedición, Filippi, ¿no es cierto?, el capitán William y otros más, ¿qué hacemos acá? Estamos sin el macho del timón, tenemos problemas, hay que volver a Chiloé. Entonces se producen 2 expediciones en una. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Se vienen a remo. Vienen Bernardo Filippi y otros más a remo hasta Dalcahue. Son 600 kilómetros ida y vuelta. Y los tipos se pegan el viaje a remo hasta Dalcahue, de Puerto Americano a Dalcahue,
y del cabo de Banancú traen los pertrechos que necesitan, lo traen de vuelta y continúan después, ¿no es cierto?, hacia Magallanes. O sea, hacen la reparación y toda esta cosa y hacen el segundo intento que digamos que es súper bonito decirlo, porque ya el 28 de junio, después de haber hecho toda esta segunda expedición en la grande, digamos, ya se encontraban en el Golfo de Penas y lo logran cruzar sin problema después. Y hacen que de alguna manera, ¿cierto?, el 18 ya de septiembre ya estaban en la boca oeste del estrecho. Pero la premura tenía que ver entonces con rápidamente tomar posesión del territorio, claro, porque había intenciones de las colonias, Y claro, es que también tú tienes que reconocer de que, digamos, en esto también hay otro tema que mencionar, que el presidente de Chile de la época había sido militar. ¿No? Era un militar de carrera destacado, ¿cierto?, que luchó en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. O sea, era un tipo que se conocía estas cosas y la orden era clara. O sea, él sabía que habían intenciones, y de hecho, como yo te digo, en estos registros que hay de Francia y seguramente otros países, también estaba este intento, estaba esta idea de tomar posesión, porque te digo, era la carretera del mundo de la época desde el punto de vista de la navegación. O sea, no existía el Canal de Panamá. El Canal de Panamá recién se construye en 1914. Por lo tanto, los viajes se hacían a través de Magallanes y Horno y pasaban por esta ruta internacional que pasaba por Chiloé. Y otra cosa más para agregar, digamos, como agregarle algo de sabor a esta conversación. Fíjate que sin los vientos que se producen acá en la zona, no habría existido circunnavegación del mundo. ¿Qué les parece? Oye, Felipe. Porque no entendí lo que dijiste, Felipe. Porque aquí, a la altura de Chiloé, se dan los vientos que requerían los barcos para navegar hacia el oeste. Si no están esos vientos que se forman en esta zona, a la altura de Chiloé, en el Pacífico, no se podría navegar hacia el oeste y hacer la primera vuelta al mundo, por ejemplo. Claro. No se habría podido lograr. Entonces, mira qué interesante es señalarlo. Sí, yo creo nos queda poco tiempo, Felipe, para ir a una pequeña pausa comercial, pero te dejo planteada la siguiente inquietud, Gonzalo, que es lo siguiente. La mayoría de los veleros en esa época todavía elegían para pasar, ¿no es cierto?, el Cabo de Hornos. Hacía muy poco tiempo que se había inventado, por decirlo de un modo, esto de la navegación a vapor, los vapores Chile-Perú, ¿no es cierto? Ahora, yo creo, no sé qué es lo que piensas tú, Felipe, cuáles son los estudios que tienen ustedes al respecto, que la llegada de la goleta Ancud acá demostró que era factible establecer una navegación regular por el estrecho de Magallanes, algo que no se consideraba por lo menos hasta 1840, 1843, como posible. Te insisto, la mayoría, y yo creo que tú lo sabes mejor que yo, la mayoría de los veleros de la época, ¿no es cierto?, los clippers, las embarcaciones, hacían el recorrido, llegaban hasta el Cabo de Hornos, cuando trataban de pasar por Pacífico, Atlántico o viceversa, no entraban por el estrecho de Magallanes, no lo atravesaban, sino que preferían llegar hasta el Cabo de Hornos, con lo temible que es la ruta del Cabo de Hornos. Entonces me aventuro. Claro, lo que pasa es que ahí estaban los vientos que le permitían ingresar a la boca del estrecho. Entonces, claro, estamos hablando de navegación a la vela, y tú dependes de los vientos. Y la gente acá en Chiloé estaba acostumbrada a navegar de esa manera. De hecho, la gente cuando espera los vientos, o esperaba los vientos antes en las goletas como la que está a mi espalda, o sea, en las lanchas chilotas como la que está a mi espalda, esperaba buen tiempo y hacían Kerkún. Es decir, estaban un tiempo esperando que se diera el buen viento para poder seguir su viaje. Así que dependían de los vientos. La navegación a vapor cambió totalmente lo que tú planteas, porque ya no se necesitó de los vientos para poder navegar. Entonces también hay un cambio brutal ahí en lo que era la navegación. Dejó de ser romántica y se transforma en una situación totalmente particular con el tiempo. Vamos a ir a una breve pausa, Gonzalo, Felipe. Lamentablemente perdimos el contacto con José Pepe Ulloa, pero hacemos el reconocimiento, el recuerdo
del trabajo importante que él ha hecho allá en la ciudad de Ancud, particularmente con esta recreación de la goleta Ancud y todos los trabajos de investigación que ha podido desarrollar, que para nosotros también nos ha enriquecido gratamente. Vamos, como dijimos, a una pequeña pausa y ya retornamos con esta jornada especial de Ojo con la Cultura. Ya volvemos.